Buenos días. Mi nombre es Héctor Alexis Luque Machaca. Soy biólogo de vida silvestre, egresado de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno y actualmente soy candidato a máster en conservación y manejo de vida silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión realizaré una breve introducción al lenguaje de programación R, por qué usarlo y brindar instrucciones sobre su instalación. Acerca de R. R es un lenguaje de programación, lo que implica que es un lenguaje formal y utiliza un conjunto de símbolos y datos, mejor dicho, símbolos y códigos como instrucciones y nos permite a los usuarios ejecutar diversos análisis, es decir, para hacer análisis estadísticos, utilizarlo como una calculadora o realizar graficación. La sintaxis de R es muy simple e intuitiva. Por ejemplo, como ven en la pantalla, he colocado dos fragmentos de código. Yo a R le digo que A con esa flechita es igual a 5. También le digo que B es igual a 4. Y si yo le digo a R cuánto es A más B y doy Enter, me bota esa suma, ¿verdad? Me dice que es 9. Como les había mencionado anteriormente, R funciona como una calculadora y si lo pueden ver, el lenguaje es muy sencillo. Ahora, en el siguiente ejemplo, ahí tengo unos cuantos valores. Imaginemos que son valores o datos que hemos tomado de pesos de niños. Entonces yo agrupo entre paréntesis esos valores y le puedo decir a R qué significan los pesos de niños de unos datos que yo tomé. Entonces puedo codificar, decir simplemente pesos o pesos punto niños o niños. A R le digo que esos valores pertenecen a pesos niños. Luego le pido a R que me dé la media, entonces escribo min, entre paréntesis, ya no tengo que poner todos los valores, solamente pongo el objeto que ahora se llama pesos niños, le doy enter y me da la media o el promedio de todos esos valores. ¿Por qué usar R? R es un lenguaje de código abierto, es decir, implica que un usuario puede utilizar todas las funciones de este lenguaje de forma gratuita. Esto cobra importancia cuando, por ejemplo, los investigadores que someten artículos científicos a las revistas científicas, todas las revistas solicitan a los autores las licencias de uso, o sea, de estos programas estadísticos, ya sean SAS, SPSS, Infostat, etcétera. Siempre cuando un investigador publica y utiliza estos programas, tiene que poner el código de uso, ¿verdad? Si es que tiene autorización o no para utilizar estos programas. A diferencia de todos estos programas que tienen que ser pagados, R, como les había comentado, es de código abierto, lo que nos facilita la vida a los investigadores. Dispone de una gran comunidad de usuarios. Todos estos usuarios interactúan constantemente en Internet, lo que facilita la enseñanza y el aprendizaje de R. Por ejemplo, en Facebook existen diversos grupos a los cuales una persona puede someter sus códigos y realizar preguntas, por ejemplo, cuando les botan errores. A veces en R es muy constante, cuando uno, mejor dicho, muy frecuente cuando uno está empezando, que escribe una línea de código y le bota error una y otra vez. Entonces, cuando se tiene de una gran cantidad de usuarios, ya corregir estos errores nos es más fácil porque podemos interactuar con ellos y pedir que nos ayuden. Y básicamente, cuando uno interactúa con ellos, logra escribir el código apropiado para responder a sus preguntas de investigación. R interactúa con otros programas. Por ejemplo, a diferencia de muchos otros programas, usted puede ingresar a R y desde R explorar dentro de su computadora, buscar un archivo Excel y llamarlo a R para poder analizar y ejecutar los datos que están en ese Excel. Entonces, usted accesa a un Excel desde R, organiza los datos y puede trabajar con ellos. R también interactúa con programas como ArcGIS, que es un programa muy utilizado para el análisis espacial. También uno puede realizar análisis e interactuar libremente con Google Earth. Python, que es otro lenguaje lo que es otro lenguaje estadístico, entre otros programas. Esta es una característica muy importante de R. Nos brinda un soporte ejemplar para poder manipular datos, es decir, nos permite organizar grandes volúmenes de datos. No sé si
por ejemplo, cuando trabajamos en la universidad, cuando hacemos estadística, ¿verdad? Nos dan, para enseñarlos cómo hacer un análisis de varianza, nos dan un set de 20 datos o de 15 datos para que uno pueda hacer los análisis a mano. En la práctica, cuando uno quiere presentar resultados de una investigación y quiere realizar inferencias estadísticas robustas, necesita de una gran cantidad de datos, es decir, tener un gran tamaño muestral. Y R nos facilita la vida en esto porque nos permite organizar estos datos de forma rápida, ya que por ejemplo en otros programas en los que se tienen que subir los datos de forma manual, a veces organizar estos datos nos puede tomar horas, sin embargo en R nos toma unos cuantos minutos. R nos permite comunicar y replicar resultados a través de paquetes como R Markdown, que en el siguiente video les voy a enseñar cómo utilizarlo. Uno puede exportar su trabajo, sus comandos, en formatos Word, PDF, HTML, etcétera, y compartirlo con otros usuarios. Se encuentra entre los programas más citados de la Web of Science. La Web of Science es una colección de bases de datos científicos, de referencias bibliográficas y citas de publicaciones. De hecho, es la más prestigiosa del planeta. En este repositorio se encuentran indexados revistas como Nature y Science. Y como les mencioné anteriormente, R es el programa más citado en todos los artículos científicos que se publican dentro de la Web of Science. Bueno, estas seis características que les mencioné principalmente, a mi parecer, porque en realidad son muchísimas, muchas las ventajas de R, a mi parecer son las más importantes, pero hay otras que también son muy importantes y es necesario mencionar. Por ejemplo, que R es un programa que se encuentra en constante evolución, que como les había mencionado anteriormente, al ser de código abierto, las personas que utilizan R pueden escribir sus propios códigos, pueden escribir paquetes y esto permite que el uso de R sea cada vez más sencillo. Nuevamente, posee de una abundante disponibilidad de paquetes. En la actualidad alberga más de 10.000 paquetes especializados para realizar diversos análisis estadísticos y diversos tipos de gráficos. Elabora gráficos elegantes. Los gráficos que elaboran R son muy difíciles y prácticamente imposibles para otros programas estadísticos. Y esto es muy importante, ¿verdad? O sea, además de ser gratuito, es mucho más completo, kilométricamente más completo y desarrollado que otros programas estadísticos a los que uno tiene que pagar para poder utilizarlos. Como les había mencionado anteriormente, permite generar informes reproducibles que uno puede compartir con sus colegas, etcétera. Uno también, hoy en día, hay paquetes que le permiten a alguien hacer presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, las puede hacer en R. Y esto es más importante, o mejor dicho, Esto es importante, ¿por qué? Porque los usuarios de R, a medida que se van especializando, ya tienen cada vez más herramientas o más cosas que pueden hacer en R, lo que es muy, no sé, lo que nos facilita la vida a todos los investigadores. Bueno, es una herramienta moderna para, para realizar análisis estadístico. Y acá quiero hacer hincapié en esto. Independientemente del programa estadístico que utilicemos, no olvidemos que es una herramienta. Lo que realmente importa es nuestra pregunta de investigación, ¿verdad? En este caso también la estadística que utilizamos viene a ser una herramienta para responder una pregunta de investigación. Entonces, nuestra estadística es una herramienta y a su vez el programa estadístico que utilizamos también es una herramienta. Entonces, no olvidemos que más allá o más importante que aprender R o aprender estadística, que también es muy importante, también es importante poder delimitar bastante bien nuestra pregunta de investigación, que es lo que realmente importa. Eh, R es un lenguaje referente para el análisis estadístico. Como les había mencionado anteriormente, dispone de una abundante disponibilidad de paquetes y básicamente sirve para realizar cualquier análisis estadístico existente, desde los modelos convencionales
hasta modelos más sofisticados como los modelos de Machine Learning, etcétera. Gracias a toda como una red de herramientas que nos facilitan la vida a aquellas personas que estamos interesadas en la estadística, nos permite nuevamente comunicar nuestros resultados de forma más fácil y apropiada. Ahora voy a hacerles una breve explicación de la instalación de R. Para esto vamos a instalar tres programas. Primero la consola de R, que es digamos el lenguaje básico. RStudio, que viene a ser una extensión de R que tiene una interfaz gráfica más amigable, que es donde vamos a realizar nuestras prácticas. Y finalmente RTools, que es un complemento que nos va a poder permitir agrupar paquetes. Bueno, para lograrlo tienen que ir a la página r-project.org. La página se las copié en esta diapositiva. Ahí también les puse una captura de pantalla de cómo se ve la página, ¿verdad? Ahí se acercan y escogen donde dice descargar e instalar R, buscan su sistema operativo y lo descargan. Imagino que la mayoría utiliza Windows, entonces le dan clic ahí, descargar R para Windows y les va a aparecer otra pantalla donde tienen que poner instalar R por primera vez. Le dan clic ahí y le dan descargar a la versión que les va a aparecer, que es la 4.0.2. Como les había mencionado, la versión es la 4.0, 4.2, es una versión que está en constante evolución, mejor dicho, es un programa que está en constante evolución, por lo tanto cada cierto tiempo salen nuevas versiones. Y bueno, cuando abran el archivo, una vez descargado, aceptan que el programa realice cambios en el sistema. Luego pasan a escoger el idioma, le dan clic en siguiente. Ahí les van a salir dos ventanas después de escoger el idioma, le dan siguiente. Continuamos, también dándole siguiente, no olviden hacerlo como está en la presentación. Continuamos y finalizamos. Ahora vamos a pasar a instalar RStudio. Ingresan a la página de RStudio, que es otra. Bajan un poco en la pantalla hasta que lleguen a este icono que les he señalado, que es descargar RStudio para Windows. Le dan clic ahí. Continúan ahí haciéndole clic en siguiente, como están las capturas de pantalla. Continúan y finalizan. Finalmente, nos vamos a la instalación de RTools. RTools está en la página de R, donde descargamos la consola. Entonces, antes de darle clic a instalar R por primera vez, si bajan un poquito, tienen ahí un acceso que dice RTools. Le dan clic, lo descargan y hacemos clic en Next una vez que lo tengan descargado. Hacerlo como está en las capturas de pantalla. Y ahora sí, finalizamos este video. Muchísimas gracias por haber sacado un poco de su tiempo para poder escucharlo. Y continuaremos en el siguiente video en el cual les voy a explicar algunas funciones básicas de R. Muchas gracias.